la Biblia, por favor, en 2 Corintios, capítulo 8. Versículos 13 al 15. 2 Corintios 8, del 13 al 15. Vamos a comenzar hoy un tema que lo vamos a seguir la semana que viene. No, a lo mejor una vez más, una tercera oportunidad, pero queremos pensar en los pobres, nuestra responsabilidad hacia los pobres, los creyentes, ¿sí? Dice así, 2 Corintios 8, del 13 al 15, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Bueno, el tema de la pobreza es un tema muy actual. Supongo que siempre ha sido actual. En nuestro país es un tema que se viene discutiendo desde hace tiempo y está hoy en la primera plana de los diarios, las primeras páginas. Pero es un asunto mundial, no es un asunto solo local nuestro. Casi la mitad de la población mundial, según las estadísticas más recientes, vive con menos de 100 pesos por día, 100 pesos argentinos, que es el equivalente a $2.50 por día. La mitad de la población, casi la mitad. 400 millones de niños viven en la pobreza extrema. Es el equivalente a 10, la población de la República Argentina multiplicado por 10, imagínense ustedes, pero pobreza extrema. Solo algunos datos, no tendría caso decir tantas cosas, terminaríamos confundiéndonos. 6 millones de niños mueren al año. 6 millones de niños menores de 5 años mueren por año por desnutrición. 6 millones. Una barbaridad. Y la Biblia habla mucho de la pobreza. Muchísimo habla la Biblia de la pobreza. En la Biblia hay más de 2.000 versículos sobre los pobres y la pobreza. 2.000 versículos en la Biblia hablan sobre los pobres y la pobreza. Podríamos estar un año estudiando el tema con textos bíblicos. Y de una manera notable, entre esos 2.000 textos que hay en la Biblia sobre la pobreza, algunos creen que este que acabamos de leer enseña que deberíamos repartir nuestras posesiones para que todos tengamos igualdad, para que todos seamos iguales. Acá lo dice, lo leemos de nuevo. Verso 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, dice el texto. Y antes de explicar este texto, es breve, no es tan complicado, la verdad es que no es no es lo que parece este texto. Pero antes de hacerlo, entonces, creo que sería muy valioso, de alguna manera, ver conceptos bíblicos más amplios. Le llamamos así principios teológicos, principios bíblicos que nos puedan guiar en la manera en que nosotros vemos la pobreza. Yo creo que es muy importante. Es muy importante. En estos días da la sensación de que estamos en nuestro país, pero de nuevo, no es exclusivo. Estamos como presos, por decir así, de ciertas ideas no bíblicas sobre lo que es la pobreza y la manera en que se debe ayudar a los pobres. Y lo que ya los estudios vienen diciendo, y de nuevo, no es exclusivo de Argentina, hace ya por lo menos 30 años que la mayoría de los países ricos del mundo están volcando millones y millones de dólares para ayudar en África. Y en África la pobreza sigue aumentando a pesar de eso. Lo cual nos habla de que es evidente que los conceptos que se manejan no son los conceptos correctos. Más ayuda se le da a países pobres, más aumenta la pobreza y más enriquecen los dictadores que los gobiernan y ciertas personas que gobiernan esos países, asombrosamente.
y menos las personas salen de la situación en la que están. Y ese ya es tema de discusión y de investigación de muchísimas universidades todo este asunto. Bueno, nosotros creemos que la Biblia es la verdad y que es actual, siempre vigente, siempre pertinente, no cambia. Y Dios, por supuesto que nos creó, nos dice las cosas como deben ser. Y deberíamos nosotros entonces fijarnos en la Biblia. Y un poco la esperanza mía al hablar de esto es, y la sospecha mía, la sospecha primero es que muchos de nosotros no tenemos conceptos claros bíblicos sobre cómo pensar en cuanto a esto. Y la esperanza es que los tengamos para ver las cosas como son y que Dios, en su misericordia, nos use a cada uno de nosotros de manera individual para ayudar a alguien que lo necesite, de verdad ayudarlo. No con aspirinas, digamos así, no con curitas, no con apósitos, sino de verdad, Dios quiera que cada uno de nosotros podamos ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar al menos a una familia. Y como iglesia que somos también, qué hermoso sería que todos entendamos claramente lo que Dios nos dice y Dios nos puede usar también como iglesia para, de alguna manera, paliar la pobreza de otras iglesias, si es posible, de otros creyentes, y si es posible también resolverla, ¿no? ¿Por qué no? Entonces veamos algunos principios bíblicos y luego sí al final vamos a tratar de entender este texto, lo que está diciendo. En primer lugar, tenemos que entender que algunas desigualdades en el tema de las posesiones económicas, algunas desigualdades son fundamentalmente buenas, no son malas. Está bueno que no todos tengamos lo mismo. Dios estableció que así sea. Y eso está en la Biblia está demostrado de varias formas. Puede llegar a sorprenderle a algunos, pero es evidente en la Biblia que ha sido el plan de Dios siempre que no todos seamos iguales en cuanto a lo que tenemos. Dios no ha distribuido a todos la misma cantidad de cosas. Eso me parece bastante evidente. Hay desigualdades entre nosotros. Y siempre las hubo y siempre las va a haber y es también, según la Biblia, es algo que Dios ha establecido así. Una manera de soportar esto de una manera bien simple es pensar qué va a pasar en el cielo, donde no va a haber pecado. En el cielo no hay pecado, en el cielo todo es bueno, todo es perfecto. Y sin embargo en el cielo va a haber desigualdades también. Y eso nos tiene que hacer pensar, bueno, a lo mejor hay algo bueno en esto. Hay algo puro, hay algo santo, hay algo que Dios estableció. Dice en Lucas 19, 17, yo lo leo, Jesús hablando de una parábola de las minas, 19, 17, Jesús cuenta una historia de lo que va a ser el reino de los cielos. Cuando nos presentemos delante del Señor y el Señor nos recompensa a los creyentes por lo que hicimos en la tierra, dice que Él va a decir, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. La esfera de responsabilidad de algunas personas que han sido fieles acá en la tierra va a ser mayor que la esfera de responsabilidad de otros, porque en el verso 19 dice, tú también sobre 5 ciudades. A uno le da en el cielo, a algún creyente fiel en esta tierra, le da la posibilidad, el privilegio de administrar 10 ciudades y a otros 5 ciudades. Eso está más desarrollado en otros pasajes, pero la idea es que en el cielo nosotros no vamos a estar toda la eternidad tocando el arpa, sino que vamos a tener cosas para hacer. Pero aún así no todos vamos a tener las mismas cosas para hacer. Algunos una cosa, algunos otra, en proporción o en relación a los fieles que fuimos durante nuestra vida acá en la tierra como fieles creyentes. De manera que va a haber desigualdades en el cielo en cuanto a la mayordomía. Nadie va a pasar hambre en el cielo, eso está claro. No va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, pero tampoco vamos a estar todos en el mismo estatus, en el sentido de las responsabilidades que tengamos, las cosas que Dios nos dé para manejar. Cuando el apóstol Pablo en muchísimos textos habla sobre las recompensas que recibiremos, porque vamos a ser galardonados los creyentes. Dice allá en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día vamos a dar cuenta, todos nosotros, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno reciba según lo que haya hecho, de manera proporcional. Se nos va a recompensar de distintas formas. Alguna vez ya lo hemos enseñado esto, ya lo hemos explicado. Hay grados de recompensa.
Algunos de los que estamos acá vamos a ser más recompensados que otros menos, y otros van a ser salvos así como por fuego, dicen 1 Corintios 3. De manera que en el cielo no vamos a ser todos iguales. Pensemos en los ángeles también como argumento. Los ángeles que no pecaron no son todos iguales. Hay distintos rangos, hay distintos niveles de autoridad y de responsabilidad en los ángeles. Y no tiene nada de malo eso. Al contrario, está bien. Dios en su sabiduría así determinó que sean las cosas y así las cosas están bien que sean. De manera que no sería, de nuestra parte, no sería inteligente ni sabio procurar que todos seamos iguales si Dios no está procurando eso, nunca lo va a procurar. ¿Para qué intentarlo? De ninguna forma. Las desigualdades son necesarias en un mundo que requiere una variedad de tareas para hacer o por hacerse. Dios ha dado distintas habilidades a cada uno, ha repartido distinto. Porque así, de alguna manera, en esa variedad hay cierta forma de belleza y en esa variedad hay una forma también de que nos complementemos unos a otros, de que nos necesitemos unos a otros y que sea necesario trabajar juntos para hacer ciertas cosas, cada uno en su rol. Y está bien que así sea, de nuevo. Pero si Dios nos ha dado distintas habilidades para que juntos avancemos, por decir así, administremos el mundo que Él creó, también es correcto que según la habilidad de cada uno reciba en esta vida, de acuerdo a lo que hace. Hay personas que trabajan mucho, hay personas que trabajan el doble, el triple, el cuádruple que otros que trabajan menos. Hay personas que su trabajo exige muchísimo más que lo que hacen otros y en base a eso son remuneradas. Y está muy bien que así sea. Hay gente que tiene unas habilidades extraordinarias, ustedes lo saben. Y de acuerdo a esas habilidades cobran, porque no son raras, son exclusivas, no todo el mundo las tiene. Hay otras personas que somos más del montón, digamos así, está bien, y vivimos como el montón. Perfecto. Pero hay gente que de verdad, no sé si me ha pasado a mí yendo a estudiar a Estados Unidos, yo no podía creer, había compañeros míos, yo no podía creer la capacidad que tenían. Yo dije, no puede ser. Un día estábamos en una fiesta, en una reunión, hay un cumpleaños, me dice uno, me voy que mañana tengo que entregar un trabajo y no escribí nada. Y al otro día lo entregó el trabajo y yo digo, ¿cómo puedes hacer? Yo estaba una semana escribiendo un trabajo. Y en una nochecita lo escribió el trabajo. Digo, ¿cómo puede ser? Y así, cosas que uno va viendo gente, y lo vemos, hay gente talentosa en todas las áreas. Suelen ser famosos, mucha gente famosa suele ser famosa porque son muy demasiado talentosos. Demasiado. Todo le sale así. ¿Verdad? Personas que escriben, no sé, 3 canciones por día, por decir. Y no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Dios les ha dado mucho talento, muchas habilidades. Y a otros nos ha dado menos. Y es correcto que cada uno sea proporcionalmente compensado o recompensado por lo que tiene o por lo que ha recibido. En segundo lugar, primer principio dijimos algunas desigualdades cuanto a las posesiones. Noten que no estamos hablando de posesiones solo materiales, en todo sentido, pero están relacionadas, ¿no? Los talentos, las habilidades, etc. Son fundamentalmente buenas. Dios las ha establecido así. En segundo lugar, Dios nunca ha tenido el objetivo de producir igualdad de posesiones, en las personas. Nunca lo va a hacer. Lo vemos de nuevo en la Biblia. Nunca Dios ha pretendido que todos tengamos igual. En el Antiguo Testamento, de una manera muy preciosa, Dios legisla o regula cómo tenía que vivir su pueblo, el pueblo de Israel. Y Él establece, Dios se da cuenta, porque Él nos hizo, Él conoce perfectamente cómo somos, que al pasar el tiempo, una persona, supongamos, hagamos un ejemplo entre nosotros, supongamos que repartimos para todos lo mismo. Al pasar el tiempo, alguno de los que estamos acá va a tener que salir a pedir prestado porque no va a tener ya nada. Y otro va a tener el cuádruple de lo que se repartió. Pero no necesariamente porque es un estafador, porque es un abusador, porque se abusa de los demás o cobra lo que no debe, etc. Sino porque algunos tienen, ¿verdad?, más energía, más motivación. Algunos son muy sabios para invertir. Algunos son muy prudentes, muy organizados para todo lo que hacen. Y otros no saben ni lo que están haciendo, ni cuánto tienen, nada. Malgastan, derrochan, descansan más de la cuenta, etc. Porque somos distintos. Y Dios, sabiendo eso, para su pueblo estableció que cada 7 años, digamos así, se barajara y repartiera de nuevo, el año del jubileo, las personas que habían
perdido sobre todo sus campos, los podían recuperar, porque Dios quería que cada una de sus tribus tuviera su lugar y no lo perdiera. Y dice en Levítico, capítulo 25, verso 30, y si no fuere rescatada dentro de un año entero, dice, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Acá está en Levítico 25 explicando lo que es el jubileo y dice que los terrenos deben devolverse. Si yo, por causa que me enriquecí mucho, y mi vecino por causa se empobreció, un día me vino a golpear la puerta y me dice, ¿me das para comer? No tengo. La ley establecía que yo no le iba a dar para comer, sino que él me tenía que dar su terreno y a cambio yo le daba dinero. Pero después de cierta cantidad de tiempo, esa persona recuperaba ese terreno. Yo se lo tenía que devolver. Había personas que se vendían como esclavas también. Algún día, de pronto la semana que viene, veamos eso o la otra. Hay personas que vendían todas sus cosas y aún así no les alcanzaba. Entonces venía a él, el vecino, y me decía, quiero ser tu esclavo, pues no tengo para comer. Bueno, en el año de jubileo esa persona quedaba libre y su terreno se le devolvía. Sin embargo, no se le devolvía su casa, eso es lo que acabo de leer. Si él había vendido su casa que estaba dentro de la ciudad, y si no tenía plata para recuperarla, la perdía para siempre. Si me había dado sus joyas, como primera parte empeñó sus joyas, las perdía para siempre. Si me había dado un caballo, no sé, un carro, lo que sea, lo perdía para siempre. Lo único que recuperaba era su libertad y su terreno, lo demás no. Es muy interesante eso. Porque de ninguna manera, jamás en la Biblia, lo que se está proponiendo es algo similar al comunismo, como lo conocemos. Nada que ver, nada que ver. Son leyes para proteger, para que nadie se abuse de nadie, para proteger a los menos afortunados, digamos así, pero tampoco para que se abusen las personas, porque la gente se abusa. Si supiera que dentro de 7 años, 70 años, o sea, recupero todo lo que di, entonces, bueno, ¿qué es? Yo me puedo dedicar el resto de mi vida a pasar la bomba, a divertirme. Total, dentro de 7 años me devuelven todo. No, no todo, solo algunas cosas nada más. En el libro de Hechos, y sí, por favor, busquen ahí en Hechos, acabamos de leerlo, pero vamos a prestar atención. Algunos han querido ver también ahí una forma temprana del comunismo. Hechos capítulo 2, versos 44 al 46. Hechos 2, versos 44 al 46, dice, estamos hablando de la ciudad de Jerusalén. Esto está aquí en la primera iglesia fue esto. Ya lo hemos explicado acá, pero tenemos que entender que la primera iglesia se fundó con gente que estaba de viaje, que habían venido a celebrar la Pascua a Jerusalén desde todas partes del Imperio Romano, de las distintas sinagogas. Los judíos fieles venían una vez al año a celebrar al menos una fiesta y esa era Jerusalén. Y se quedaban, ya que venían, para celebrar Pentecostés, que era 40 días después. De manera que estaban viviendo de pronto en casas de familiares prestadas o alquilando algún lugar, a una hostería, no sabemos. Pero eran personas de todos lados, de Jerusalén, pero también de otros lados. Como leemos al comenzar el libro de Hechos, que había de todas partes del Imperio Romano ahí. Y ahí se quedaron. Y ahí escucharon cuando Pedro predicó. Ellos estuvieron en la crucifixión de Cristo, pero también estuvieron cuando Pedro predica su primer sermón y se convierten ahí 3.000 personas, convierten muchas personas y comienza la iglesia. Algunos de ellos se quedan ahí ya y vuelven a sus casas. No tenían nada. Otros empiezan a ser perseguidos por causa de haber abrazado al Mesías, Jesús como el Mesías. Las familias le dieron las espaldas, perdieron su trabajo. Empezó a haber una gran necesidad en Jerusalén. Y por eso dice Hechos 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Noten. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Wow. Bueno, acá de nuevo hay personas que no están viviendo en su ciudad, en su casa. Han venido de lejos y ahí se quedaron.
Y entonces hay otros hermanos que venden lo que tienen y lo reparten para que nadie les falte. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pasamos al capítulo 4 y continúa el libro de Hechos diciéndonos, verso 32, 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Impresionante, parece comunismo esto, parece. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. En Hechos 6 también tenemos la historia de cuando hubo cierta discusión entre las viudas gentiles y las viudas judías, porque atendían las mesas. En la iglesia se les daba de comer a las personas que estaban pasando necesidad. Bueno, esto muestra algo fuera de series, claramente, ¿no? La iglesia hoy en día no es así. Es algo extraordinario, una demostración de una fe extravagante, digamos así, ¿sí? Una confianza en Dios a prueba de balas, una generosidad, un amor mutuo maravilloso, pero de alguna manera también impulsado por la circunstancia del momento. La necesidad era muy grande, demasiado. El Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos y una de las evidencias, ya lo hemos conversado también, de la conversión de una persona es su actitud hacia las posesiones materiales. Acá estaba habiendo una especie de avivamiento. A la gente ya no le importaba el dinero, sino querían satisfacer las necesidades de otros, y había una gran necesidad. Es una necesidad real que hubo acá. Es notable ver, en primer lugar, que la necesidad, esta reacción de compartir fue algo voluntario, no fue algo obligado por el gobierno, por nadie fue obligado. Cosa que no sucede en el comunismo, no es algo que a la gente le nace. Al ser humano no le nace esto. Esto pasa porque el Espíritu Santo está haciendo algo fuera de serie en los corazones de estas personas. Comunismo no tiene nada que ver con esto. Nunca surge así de corazón. Siempre es algo impuesto, obligado por un gobierno. Y notablemente tenemos que ver en toda esta historia que no es que vendían absolutamente todo, sino que algo conservaban algunos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, que acabamos de leer, verso 46. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿En qué casas? Si las habían vendido todas. No las habían vendido todas. Había casas que no se habían vendido, ahí se reunían los creyentes. Y eso de nuevo lo vemos en Hechos 5, cuando un matrimonio, Ananías y Zafira, venden una propiedad que tenían y traen el dinero a los apóstoles. Pero les mienten a los apóstoles, mienten a todas las personas porque venden la propiedad en cierta cantidad de dinero y sacan de ese dinero cierta parte que se lo guardan para ellos, lo cual estaba bien, pero pretenden, fingen, se mandan la parte de que en realidad estaban dando absolutamente todo lo que habían vendido, cuando era mentira eso. Se querían hacer los espirituales, el matrimonio de la fe tremenda, y eso fue mentira. Y Pedro lo reprende y le dice, Pedro, si te hubieras quedado, estaba bien, te lo quedabas. ¿Para qué venís acá a mandarte la parte? No sean tontos. Se lo hubieran quedado. No es obligatorio que hagan eso. Eso lo vemos en Hechos 5. Fíjense, verso 4, ya que están ahí. Hechos 5:4. Le dice Pedro a Ananías, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este hombre mintió, pero Pedro le dice, no era obligatorio que lo hagas. Te lo hubieras quedado, no lo hubieras vendido, estaba bien. Estaba bien que no la vendas. Y si la vendías, como hiciste, que vendiste tu propiedad, el dinero era tuyo, te lo hubieras quedado, no pasaba nada. Pero ¿para qué mentiste? Ese es el punto. Es muy significativo esto, porque de alguna manera el apóstol Pedro está reconociendo
que no era obligatorio vender nada ni dar nada, cada uno hacía lo que quería, era algo voluntario de corazón, como siempre debe ser. Y yo mencioné esto de las casas, pero en todo el Nuevo Testamento está lleno de personas creyentes que tienen su propia casa. Acá hice una lista: Juan Marcos en Hechos 12:12, Jasón en Hechos 17:5, Tito, un hombre llamado Tito Justo en Hechos 18:7. En Éfeso había muchos cristianos que tenían casas, Hechos 20:20, se reunían por las casas. Pablo iba por las casas, dice, anunciando el Evangelio. Felipe el Evangelista, dice, tenía casa en Hechos 21:8. Un hombre llamado Mnasón de Chipre, en Hechos 21:16, tenía una casa en Jerusalén. Priscila y Aquila tenían casa en Roma, según Romanos 16:5. Un tal Ninfas tenía su casa y en su casa había una iglesia. Filemón tenía casa, etcétera, etcétera. Un montón de cristianos tuvieron casa. Esto fue algo excepcional que sucedió en la iglesia primitiva, en un momento especial de la iglesia primitiva, cuando comenzó de nuevo con estas personas que habían venido lejos y se quedaron con lo opuesto. No sé cómo viajarían en esa época, pero necesitaban algo, necesitaban ayuda para establecerse ahí en Jerusalén. Y entonces otros hermanos que quisieron los ayudaron y punto, nada más. La propiedad es privada y cada uno hace lo que quiere. Si Dios te la dio, está perfecto. En ninguna parte de la Biblia ni siquiera se sugiere que eso te lo tenés que poner en un pozo común, de ninguna manera, jamás. Por eso la iglesia nunca imitó esto, salvo en momentos de nuevo de extrema persecución, de extrema necesidad. Puede pasar. Y hay en la historia testimonios de personas que decidieron vender todo y repartirlo, llevarlo a la iglesia y vivir por fe, digamos así. Muchos hicieron eso en la historia, pero no es obligatorio que se haga, de ninguna manera. Más tarde de esto, Pablo da instrucciones ahí en Timoteo a los ricos de este siglo, dice. Y es notable que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hay ricos en la iglesia en Éfeso, hablales a los ricos estos. Pero no le dice, deciles que vendan todo, que no sean tan avaros, que vendan y repartan todo. No dice eso. Dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Les dice a los ricos que sean generosos, que hagan buenas obras, que compartan, que suplan las necesidades de otros, pero en ningún momento les dice, bueno, que vendan las cosas que tienen. Ni siquiera los trata de pecadores, ni de malvados por ser ricos, de ninguna manera, jamás hace eso la Biblia. Y eso tenemos que entenderlo. Una de las cosas para mí más preciosas de una iglesia sana es que nos mezclamos todo tipo de personas. Educados, ignorantes, gente con mucho estudio, gente con poco estudio, gente rica, gente pobre, y nos amamos como somos. Y respetamos eso y cada uno vemos que Dios obra en cada uno de manera distinta. Y cosas que no suceden en ninguna parte del mundo. Los ricos se juntan con los ricos, ¿verdad? Los pobres con los pobres, los educados con los educados. En una iglesia nos juntamos todo tipo de personas y nos queremos así como somos. Es hermoso. Eso solo es posible porque Dios está en nuestro corazón. Pero no es exclusivo en una iglesia como esta, en todos lados. Hemos estado en Baltimore, en una iglesia de un amigo nuestro, y es hermoso. Están en medio ahí, en un barrio donde hace años hubo una tremenda sublevación de los negros. Es una ciudad de negros, que empezaron a matar policías. Un policía mató a un negro ahí, y se levantaron todos, empezaron a luchar negros contra blancos. Y es hermosa esa iglesia. El pastor es negro, afroamericano le dicen allá. Ojalá algún día venga a visitarnos. Precioso, hermano, precioso. Y la mitad de la iglesia son blancos. La iglesia de alguna manera es una iglesia de afroamericanos, pero un montón de líderes ahí son blancos y un montón de blancos están en la iglesia. Y eso es un testimonio precioso en ese lugar. Porque hay iglesias de negros y hay iglesias de blancos. Hay un montón de iglesias así. Pero qué hermoso la visión de este pastor, de nuevo, que quiere mostrar lo que la Biblia enseña. Que ya cuando somos salvados, así como vinimos a Cristo, así nos quedamos. Y en la iglesia primitiva en la misma iglesia había amos y había esclavos. Y dentro de la iglesia eran todos iguales. Y eso así debe ser, precioso. Y ustedes saben, porque todos leemos las noticias, está viniendo como una ebullición con el tema de la
La igualdad de género, la igualdad de esto, la igualdad de lo otro, la igualdad, todo parece que hay una obligación y todo el tiempo se habla con cualquier detalle es una discriminación. Bueno, la iglesia debe ser un modelo en todas esas cosas, por el amor de Dios que mora en nuestro corazón. Pero de ninguna manera sería una forma de discriminación obligar a alguien que es rico que ya no lo sea. Basta, eso está mal. O a alguien que de tal o cual forma que ya deje de serlo. Dios así lo llamó, así de corazón, si Él quiere, porque no le interesa ahora que conoce al Señor, si quiere dar sus riquezas para bendecir a otros, amén, hermano, gracias a Dios. Pero si no lo quiere hacer, está perfecto. Tené cuidado, es lo que diría Pablo, no confíes tanto en las riquezas, confía en Dios, no te apoyes en eso que tenés, no seas orgulloso, no seas altivo, etc. Entonces, principio 1, algunas desigualdades en el sentido de las posesiones y aún de las distintas habilidades que Dios nos dio, son buenas. Son fundamentalmente buenas porque Dios las estableció. En segundo lugar, segundo principio, Dios nunca ha tenido el objetivo de producir igualdad de posesiones entre las personas. Nunca lo va a hacer. Principio 3. Las desigualdades de las posesiones nos dan enormes oportunidades para glorificar a Dios. El hecho de que no todos tengamos lo mismo, que algunos tengan más y otros tengan menos, a ambos les da oportunidades de glorificar a Dios, de mostrar a Dios, como estamos mencionando en este último ejemplo que doy en la iglesia en Baltimore. No deberíamos pensar que todas las desigualdades son malvadas o son producto del pecado o son en sí mismas incorrectas. No, muchas de estas desigualdades son oportunidades que Dios nos da. De nuevo, para glorificarle a Él. Por ejemplo, imagínense, en este momento hay gente que no vino porque se le ha inundado la casa. Imagínense si Dios prometiera a los creyentes que su casa no se inundaría y está todo el barrio inundado y la del creyente ahí está seca. Uno decía, wow, qué testimonio tremendo sería la gente, ¿sabes cómo quería todo el mundo quisiera convertirse en ese caso? Para que no se le inunde la casa. De ninguna manera. Eso no es, buscaría la gente a Dios por motivos equivocados. El hecho de que haya un hermano, una hermana querida nuestra, fiel a Dios, que ama al Señor, que en este momento está inundada, es una gran oportunidad que tiene esa persona para dar un testimonio a los de al lado que están inundados también. Y en ese sentido, lo mismo, los que tenemos, los que no tenemos, si tenemos mucho, si tenemos poco, son oportunidades que Dios nos da para con eso mostrar a Dios en nuestra vida. De alguna manera, todo lo que tenemos es algo que Dios nos ha dado para administrar, y tenemos que verlo así. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice la Biblia. Algún día yo voy a dar cuentas de lo que Dios me dio. Me ha dado la posibilidad de estudiar mucho más de la cuenta, de lo normal. Yo tengo que dar cuenta de eso. Por Dios haberme puesto esa inquietud de saber o de conocer o de leer o lo que sea. Porque se me abrieron puertas que a otros no se le abrieron. Hay personas que me ayudaron a hacerlo, etc. Todo eso me ha puesto bajo una enorme responsabilidad que yo debo administrar. Y lo mismo si a Dios a vos te ha bendecido con un talento, una habilidad sobrenatural, o sea, fabulosa, enorme, diferente. Sos muy bueno para hacer los negocios. Eso es una oportunidad que tenés para dar gloria a Dios con eso. Y aún si no tenés casi nada, lo mismo. Es una oportunidad que Dios te da. Y vas a dar cuentas un día de qué hiciste. ¿Qué hiciste con eso? Notablemente, en las Escrituras vemos que personas muy pobres, por causa de que con sus posesiones no les sobraba nada, les faltaba mucho, con esas posesiones las dieron para la causa de Dios, por causa de esa extrema necesidad, ese dar glorificó más a Dios que el que daba de lo que sobraba. De manera que una persona pobre, creyente pobre, tiene una oportunidad enorme de glorificar a Dios, más que el que tiene mucho. Dice allá en Marcos capítulo 12, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía,
todo su sustento. Y lo que está diciendo el Señor, miren a esa mujer. Ella está, por lo que está haciendo, está glorificando a Dios. Está mostrando una fe enorme en el Señor, una confianza mucho más grande que los otros, que dan de los que les sobran. Santiago, en la epístola de Santiago, dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago 2:5. Noten qué interesante, dice: Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Si vos sos una de esas personas pobres, lo cual es un tanto relativo, el concepto de pobreza depende de cada país, depende de cada época en la historia, pero supongamos que vos sos de las personas que está por debajo de la media de lo que se ha establecido en nuestro país, lo que sería, no sé cómo le llaman, la línea de pobreza, supongamos. Tenés una oportunidad, si sos creyente y sos pobre, tenés una tremenda oportunidad de, en tu pobreza, mostrar una fe extraordinaria. Es una oportunidad. Tremenda oportunidad, claro que sí. La Biblia no enseña un evangelio de prosperidad y riquezas. Eso es una falsedad. Que si vos te haces cristiano o cristiana, Dios te va a multiplicar todo lo que tenés y ya no vas a tener más necesidad. No es así. Si fuera así, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, sería una contradicción enorme porque Él vivió, según nos dicen las Escrituras, Él vivió sin nada, sin tener nada como otras personas tenían, con menos de lo normal, digamos. De ninguna manera. En el cielo sí. Salud, prosperidad para todos en el cielo. Pero acá en la tierra Dios ha establecido que así sea, que algunos utilicen esas necesidades, sean de salud o sean económicas, para mostrar a Dios en sus vidas. Los que tienen grandes recursos tienen una oportunidad de usar esos recursos para glorificar a Dios. Por supuesto que sí. Para no confiar en esos recursos, sino en Dios. Los que tienen grandes recursos, según la Biblia, tienen mayores tentaciones. Tienen muchas tentaciones por tener todos esos recursos. Ya lo acabamos de leer. Tienen una tentación a ser altivos, a no confiar en Dios, a ser autosuficientes, a creer que ellos casi que son como Dios ellos mismos. A ser avaros, a no querer compartir lo que tienen. Esas son todas tentaciones. Pero también tienen más oportunidades para dar, porque tienen más. Y por eso, de alguna manera, tienen la obligación de ser más generosos. Eso es lo que leemos aquí. 1 Timoteo 6, que acabo de leer, del verso 9 al 10. Dice, por ejemplo, recién leí, 1 Timoteo 6, 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Los ricos deberían ser generosos. Los ricos creyentes tienen una gran responsabilidad de no amorralar todo lo que Dios les da. Conozco, gracias a Dios, personas así y es precioso. Precioso como Dios les usa. Cuando de verdad se dan cuenta que lo que tienen es porque Dios así lo quiso. Ni se dan cuenta, o sea, ni se jactan, dicen, no, mirá, yo soy un fenómeno. Y te dicen, la verdad, yo no sé por qué, pero todo lo que hago, todo me sale bien. Cada vez que hago un negocio, funciona. Funciona. Y personas con esa actitud, como vemos acá en Timoteo, están ayudando, están sosteniendo la obra de Dios en muchos lugares. Porque se han dado cuenta de nuevo por la fe y por la palabra que es algo que Dios les dio y les ponen una gran responsabilidad, eso, de usarlo de una manera sabia, de una manera espiritual. Para ayudar a los que tienen necesidad y para ayudar a la iglesia del Señor. En Lucas 12:48 dice, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Más te da el Señor, más te bendice el Señor, más responsabilidad tenés. Sea material, sea intelectual, sea en lo que sea, más tenés, más se nos va a demandar. Claro que sí. Más luz tiene uno, más entendimiento de las cosas de Dios, más responsabilidad tenemos. Más años caminando en el camino del Señor, más, de nuevo, responsabilidad para dar cuenta de esos años. A diferencia del ladrón en la cruz, que a las 3 horas de haber creído ya estaba en el paraíso con el Señor. Le pedirá a Dios cuenta que hizo en esas 3 horas y ya.
Pero a uno que ha tenido toda una vida de conocer al Señor y no ha andado en tinieblas, sino en la luz del Señor, tiene que dar cuenta de eso. Todo eso toda esa oportunidad, ese privilegio que Dios te dio, ¿qué hiciste con eso? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado. Todos nosotros somos administradores. 1 Corintios 4:2 dice eso. Interesante, se podría aplicar algo que Pablo les dice a los corintios. Los corintios estaban deseando tener dones espectaculares. Ellos querían tener la capacidad de hablar en lenguas, de hablar profecías, de hacer cosas, de hacer milagros, etc. No querían don de servicio, don de misericordia, querían algo que se notara. Pensaban de manera mundana. Y Pablo les da a ellos un consejo que se podría aplicar a cualquiera de nosotros que le gustaría tener un montón de cosas. Mucha prosperidad, queremos tener mucho. Pablo les dice, así también, 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Vos querés tener más cosas, bueno, procurad tenerlas para edificar a otros, no para vos, no para ser alguien vos, sino para bendición de otros. Bueno, hay personas que ni procuraron, Dios les ha dado. Esas personas tienen una tremenda responsabilidad. Estamos evaluando algunos principios o mencionando principios bíblicos para después ir a nuestro texto que da la impresión de que sugiere que en la iglesia debe haber igualdad. Ya dijimos que Dios ha establecido desigualdades y están perfectamente bien. Dios las ha establecido. Son básicamente buenas. En el cielo va a haber desigualdades. En segundo lugar, dijimos que Dios nunca ha tenido el objetivo y nunca lo tendrá de que todos tengamos lo mismo. En tercer lugar, estas desigualdades nos dan oportunidades de glorificar a Dios. Si tenemos mucho, repartiendo más. Si tenemos poco, mostrando una fe extraordinaria en Dios. Porque a pesar de lo que no tenemos, aún así estamos confiando en Dios y repartiendo y pensando en los demás. En cuarto lugar, principio número 4, las desigualdades en las posesiones, en las habilidades, en las oportunidades, proporcionan también muchas oportunidades para pecar, tentaciones. Así como las desigualdades presentan oportunidades para glorificar a Dios, también nos resultan en tentaciones particulares. La persona tiene mucho, está expuesta bajo muchas tentaciones. Y los que tienen demasiado poco también. Los que tienen mucho luchan con el orgullo, con el egoísmo, con la autosuficiencia, con la falta de confianza en Dios. Ya lo vimos, 1 Timoteo 6. Por otro lado, los que tienen poco también luchan con la codicia, luchan con la envidia, luchan con los celos. Aún luchan con no valorar lo que Dios les ha dado, el contentamiento, la falta de contentamiento, con quejarse. ¿Por qué a mí Dios y por qué? Y no poder discernir ni valorar lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Sentirse menos. He estado leyendo mucho sobre el tema de la pobreza. A ver cómo los voy metiendo a medida que vayamos desarrollando este tema, pero a mí me llamó mucho la atención que han hecho muchos estudios, extensos estudios sobre qué piensan los pobres sobre sí mismos. Y es muy interesante que lo que está primero en el ranking de lo que más angustia a los pobres no es tanto lo material, sino la vergüenza y la humillación. Es algo mucho más interno. Personas muy pobres se sienten menos, sienten vergüenza y se sienten humillados, más allá del dinero. O sea, hay otra necesidad en ellos. Y eso para los creyentes pobres es una tentación. Por supuesto es una tentación, a no valorar lo que de pronto Dios tiene un propósito en lo que te ha dado a vos o en lo que no te ha dado a vos. Claro que sí. Nosotros hemos pasado algunas necesidades en nuestra vida y yo siempre digo, y con vergüenza lo digo, y con humildad lo digo para animarles a algunos de ustedes, que tristemente yo me he quejado en mi corazón bastante y he pecado a Dios. Porque sí me he quejado, haciendo trabajos que yo pensaba que Dios me había hecho para otras cosas.
que me había dado otras habilidades, otros talentos. Digo, ¿qué estoy haciendo acá yo? Todo embarrado, todo enchastrado. ¿Qué hago acá? Y me he quejado en mi corazón. Y lo digo de nuevo con humildad porque estoy seguro que muchos de ustedes acá también. Por supuesto que sí, somos todos iguales. Y me da vergüenza porque yo creo, por la gracia de Dios, haber recibido bastante discernimiento y fe, pero aún así me ha flaqueado la fe. Y puedo entender lo que es la tentación. De estar ahí y decir, ufa, ¿y por qué Dios a mí? ¿Y por qué? Y ves al otro que tiene y que de nuevo tiene tanto, y sale a comer y va a comer por ahí, va a comer por allá y vos en tu casa contando las moneditas a ver si puedes hacerte un arroz. Y se te cruza por la mente. ¿Se te cruza o no se te va a cruzar? Señor. Y eso es una tentación. Por supuesto que sí. A pecar, a sentir que hay, en cierta manera, pecar en nuestro corazón por falta de contentamiento, pero también, en cierta manera, hasta sospechar de que Dios sabe lo que hace, ¿no? O que hay equidad o justicia en Dios. Es decir, eso es tremendo. Pero los ricos también tienen, como acabamos de leer, sus tentaciones. De nuevo, a negar a Dios, a decir, bueno, Dios, yo todo lo que tengo, mirá, a mí nadie me regaló nada, soy un maestro, soy un fenómeno, qué bárbaro. Y despreciar a los demás, y ser egoístas, y ser avaros, etc. Por eso ya en Proverbios, dice en Proverbios 28, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, ¿se acuerdan? Porque el escritor de ese proverbio se da cuenta que los extremos le exponen a él a ciertas tentaciones. No sea que me sacie y diga, ¿quién eres Dios? Yo no te necesito. O que me falte y robe, dice, y niegue el nombre de Dios. Mejor tener lo necesario, lo justo. Pasa que vivimos una época que parece que nunca es suficiente lo que tenemos. Nunca, siempre hay algo más, siempre hay algo más, siempre hay algo más. Siempre parece que nos falta algo, siempre nos sentimos que necesitamos algo más. Y eso, de nuevo, es una tentación. Todo esto es resultado, claramente, de la caída del hombre en pecado. Ya cuando se expresa ya en Génesis 3 las consecuencias del pecado, versos 17 al 19, dice, maldita será la tierra por tu causa. Le dice Dios a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Dios avisando que una de las consecuencias del pecado es que a partir de ese momento iba a ser angustiante la manutención, digamos así. No va a ser todo simple, va a ser con mucho esfuerzo y sacrificio y mucho dolor. Pequeño paréntesis, notablemente el hombre antes de la caída trabajaba. Dios lo puso a Adán a nombrar a todos los animales, que debe haber sido un trabajo tremendo, y a cuidar el huerto, antes de caer en pecado. De nuevo, insinuando y mostrando claramente que el trabajo no es una maldición. Al contrario. Vamos a hablar de eso la semana que viene. En quinto lugar, y ahora sí, metiéndonos un poco en algo un poco más específico. Si bien siempre va a haber desigualdades, Dios estableció que haya desigualdades, tanto en la tierra como en el cielo. Si bien esas desigualdades pueden dar gloria a Dios y también representan una tentación, también existen desigualdades extremas. Y por causa de esas desigualdades extremas, principio número 5, deberíamos buscar ayudar a los pobres. Todos los creyentes. Seamos pobres o no tan pobres o ricos. No solo los creyentes ricos, sino todos los creyentes deberíamos procurar ayudar a los pobres y tratar de superar su pobreza. Lo dice la Biblia. En todas partes lo dice, por todos lados. Nosotros deberíamos ser distinguidos, los creyentes, por estar realmente involucrados, interesados en ayudar a los pobres. El apóstol Juan dice, 1 Juan 3:17. 1 Juan 3:17, busquen por favor. El que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una contradicción. No puede ser. Y acá de nuevo no dice que somos ricos, dice que tiene bienes de este mundo. Que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. No puede ser que no lo ayude. No puede ser. De una manera maravillosa, cuando el apóstol Pablo cuenta ya en el libro de Gálatas, él se convirtió y Dios lo llevó al desierto en Arabia, 14 años, y Dios le reveló ciertas cosas a él. Entonces, antes de empezar su ministerio público, Pablo fue a Jerusalén a encontrarse con los líderes de la iglesia de Jerusalén, a explicarle lo que Dios le había mostrado, lo que Dios le había revelado, y si estaba bien, si coincidía la doctrina de lo que enseñaban los apóstoles en Jerusalén con lo que él ahora iba a enseñar. Y entonces va a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles. Y dice que les explica todo lo que él iba a enseñar, y los apóstoles dijeron que estaba muy bien. Y dice, Gálatas 2:10, dice, solamente, o sea, estaba todo bien, pero Pablo, algo te queremos decir. Lo que vas a enseñar está muy bien, solo una cosa te queremos avisar. Y esto es notable, Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¡Wow! Estamos hablando del apóstol Pablo tratando de asegurarse de que su ministerio iba a estar bien hecho por lo que él iba a enseñar. Y le dicen, está muy bien lo que vas a enseñar, pero no te olvides de los pobres. Eso es parte del ministerio de Pablo. Y dice, lo cual procuré con diligencia hacer. Wow. Es parte del ministerio de un creyente, de una iglesia, de un apóstol, de un pastor, pensar en los pobres. Hay un énfasis en el Nuevo Testamento en ayudar a los creyentes pobres, principalmente los que son creyentes, en las iglesias, los que están cerca de nosotros y los que llaman nuestra atención. Se subraya mucho los huérfanos y las viudas en una sociedad donde no había un sistema de asistencia social como tenemos la nuestra. La iglesia se hacía cargo de eso, de una manera también notable. En Romanos 12:13 yo leo, solo voy a leer una serie de versículos para que vean el énfasis. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahí un poquito antes dice que debemos ser fervientes en el amor. Fervientes en el amor, los creyentes. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad en la época bíblica era una forma de ayudar a los pobres también. Decir, venite a casa a comer, venite a comer a casa. Hubo épocas donde la gente comía una vez por día nada más. Donde comer un pollo, y todavía hay lugares del mundo donde comer un pollo es una fiesta, digamos. Una vez al mes comer un pollo en algunos lugares. Y que en otra época te invitaran a comer a tu casa, si eras una persona pobre, una bendición, tremenda. Tremendo. Por eso inmediatamente dice, compartiendo para las necesidades de los santos, dice, practicando la hospitalidad. Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mirá. Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. En Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En casi todas las cartas del Nuevo Testamento se asume que los creyentes, por tener esa fe, por tener el amor de Dios en sus corazones, se van a preocupar por los demás creyentes también, y los van a atender. Pero también, notablemente, con los no creyentes. Los creyentes en la iglesia primitiva también estaban conectados con las necesidades de los no creyentes, y fue un instrumento asombroso en las manos de Dios para traer a muchas personas a la fe. Ese corazón, esa compasión, que era algo realmente nunca visto. Lo vemos en la parábola del buen samaritano, ustedes se acuerdan. Cuando una persona aún de alguna manera trasciende esas barreras religiosas, sectarias que había entre judíos y samaritanos, y el samaritano va y ayuda a alguien que estaba herido, lo levanta, lo lleva, le cura las heridas, lo lleva a un lugar, le da de comer y paga por sus gastos.
un desconocido, no uno del mismo grupo, de mi misma iglesia, alguien que no tiene nada que ver, lo ayudo. Y el Señor pone eso como ejemplo de lo que significa cumplir la ley, amar al prójimo como uno mismo. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y sea vuestro galardón grande, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, Dios. De la misma manera deberíamos nosotros tratar de ayudar a alguien que tiene necesidad, aunque no venga a la iglesia. Jesús sanó a todo tipo de personas, no solo a los creyentes. Sanó, sin discriminar. Tampoco sanó a todos. Ni tampoco podemos ayudar a todos. Eso explicaremos la semana que viene. ¿A quién ayudamos? Porque no podemos ayudar a todo el mundo. Bueno, ¿hay algún tipo de indicación en la Biblia de guía para discernir quién merece más ayuda y quién menos? Sí que hay. Y sí deberíamos profundizarlo en detalle en otro momento. Y también explicar, eso lo voy a explicar en detalle la semana que viene, que dar dinero la mayoría de las veces causa más daño que ayuda. Por eso vamos construyendo de a poco. Pero hay un montón de posibilidades de ayudar a gente pobre, a personas que están pasando necesidad. La peor de todas es darle dinero. Y vamos a ver la semana que viene, ¿ok? Entonces el Nuevo Testamento enfatiza que deberíamos ayudar a los pobres entre nosotros, en la familia de la fe y también en los que están afuera. Esta desigualdad extrema, eso sí es mala. Dios no ha establecido eso. Que haya ricos tan ricos, cada vez más ricos, y pobres cada vez más pobres. Eso es parte de la caída del hombre, de la maldad del ser humano, no del plan de Dios. Y en la iglesia no debería eso existir. No puede ser que haya personas que estén pasando necesidad entre nosotros. Y estoy hablando de necesidad, que no tengan para comer. No debería suceder eso. Nos debería dar vergüenza que pase eso entre nosotros. Algo está mal. No digo que esté pasando. Espero que no. Solo Dios sabe, ¿no? Pero deberíamos estar atentos, porque eso no es algo que Dios estableció, de ninguna manera. ¿Dónde está el amor de Dios en nuestro corazón? Si alguno de nuestros hermanos no tiene para comer y yo no, a mí no me interesa. Bueno, vamos a ir a 2 Corintios. Por favor, ahí de nuevo en donde estábamos hoy. Solo quiero decir, para redondear esto anterior, me salté un pasaje, en casa después ustedes vean, en Santiago capítulo 5, habla muy fuerte en contra de los ricos, muy fuerte. Pero usted tiene que ver eso también, no está mal ser rico, son ricos que llegaron a ser ricos por abusarse de los pobres. Muy mal habla Santiago, muy fuerte. Bueno, eso no lo tenemos que aplaudir tampoco, pero hay ricos que llegaron a ser ricos por su habilidad y son generosos y aman al Señor y está muy bien que lo sean. Tenemos que tener siempre mucho cuidado cuando vemos abusos de ciertas prácticas, de alguna manera meter todo en la misma bolsa, como decimos nosotros. En inglés dicen de tiramos el agua sucia a la bañera junto con el bebé. No, necesitamos discriminar. Hay personas que son ricas porque estafan, porque manipulan, porque oprimen al pobre. Esas personas, de ninguna manera deberíamos decir, no, que es la voluntad de Dios que hagan eso. No, lea Santiago 5. Pero hay personas que tienen riqueza y la tienen bien habida. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por eso. ¿Sí? Entonces aquí venimos a 2 Corintios. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura. Noten que empieza diciendo porque. Está justificando lo anterior. Pablo lo que está diciendo, yo no los estoy alentando a ustedes a que den dinero para que ustedes lleguen a ser pobres. Pablo está pidiéndoles a ellos que participen con dinero para llevar a Jerusalén, que es una iglesia muy pobre. Pablo no está diciendo, hermanos, yo no quiero que ustedes sean pobres. No les quiero sacar todo para que con la pobreza de ustedes otros sean enriquecidos. No lo digo para eso, de ninguna manera. No estamos pensando, Pablo está aclarando, no estoy pensando que la iglesia de Jerusalén, por ser la iglesia primera de todas, es más importante, o porque allá la mayoría son judíos. En la iglesia de Jerusalén casi todos eran judíos.
y en la de Corinto casi todos eran gentiles. No estoy tratando de sacarles el dinero a ustedes para dárselo a ellos porque son superiores de alguna manera. No, no ese es el punto. Así empieza esta parte. Pablo quiere aclarar, y por eso va a usar el concepto este de igualdad, de igualdad, de igualdad. No digo esto para que haya para otros holgura, que la pasen fenómeno, que tengan riqueza, y para vosotros estrechez, necesidad, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Noten de nuevo. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo no está pidiendo a los corintios que den más allá de sus fuerzas. No le está pidiendo eso. Si ese hubiera sido el caso, hubiera dicho también que le manden dinero a los de Macedonia. Al principio del capítulo 8 dice que los de Macedonia estaban en una extrema pobreza y no lo pide eso. No es el punto. De nuevo, porque no está mal que haya gente que tenga más que otros. Está pidiendo Pablo que de voluntad, de corazón, ayuden a los que están pasando necesidad en Jerusalén. Nada más ni nada menos. Cuando dice acá con igualdad, verso 14, en el griego podríamos traducirlo basado en la igualdad o de acuerdo a la igualdad. Es como que está estableciendo un principio, Pablo, basado en la igualdad o de acuerdo a la igualdad. Así como en el versículo 11 había hecho conforme a lo que tengáis, conforme. Es la misma idea, conforme o basado en tal cosa. Así como en el verso 11 había dicho basado en la capacidad que cada uno tiene, ahora dice basado en la igualdad. Es como que está estableciendo un principio que deberíamos como normalizar o ecualizar, sería un poco el concepto, tratando de que haya entre nosotros cierta equidad. Ese es el concepto. La palabra igualdad acá se puede traducir mejor equidad o justicia. Ese es el punto, esa es la idea. Se usa solamente una vez más en la Biblia, en Colosenses 4.1, y ahí no se podría traducir jamás igualdad porque no pega. Noten, les leo. Colosenses 4.1. Amos, haced lo que es justo y recto. Esa palabra recto es la palabra igualdad. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Lo que es justo y recto, esa es la palabra igualdad. Está hablando de lo que es la equidad o la justicia, lo que corresponde. Nunca está hablando de la igualdad en el sentido que todos tengan lo mismo. No, de ninguna manera. Lo que está diciendo es, de nuevo, que sería apropiado, sería justo que si ustedes aman a otros creyentes, les ayuden. Y esos otros creyentes, que seguramente tienen algo que ustedes no tienen, también les ayuden a ustedes, dice acá. Hay una serie de interpretaciones de esto, pero yo creo que lo más ajustado al texto acá es que Pablo está diciendo, para que en este tiempo, verso 14, con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. A los de Jerusalén les hacía falta más dinero, más posesiones, tenían muchas necesidades. Y después dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Bueno, en algún sentido la iglesia de Jerusalén tenía más que la iglesia de Corinto, tenía más discernimiento espiritual, tenía más madurez, eran más antiguos en la fe, eran más maduros. Y Pablo considera que la iglesia de Jerusalén puede bendecir a la iglesia de Corinto. Y de hecho la ha bendecido porque de la iglesia de Jerusalén salieron todas las iglesias, fue la primera iglesia. Termina el capítulo 9 de 2 Corintios, verso 14, y Pablo de alguna manera insinúa una manera en que la iglesia de Jerusalén va a bendecir a la de Corinto. Dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Pablo está diciendo que los de Jerusalén van a orar u oran por la iglesia de Corinto. Y de alguna manera la están bendiciendo. Eso es lo que está diciendo acá. Hay iglesias que tienen más recursos que otras. Esas iglesias deberían preocuparse por ayudar a las que tienen menos, en distintos aspectos. De eso habla acá Pablo. La clave también es no solo el significado de la palabra igualdad,
que sería equidad, justicia, sino la palabra en este tiempo, la frase en este tiempo. Y en este tiempo también hay varias formas de interpretarlo. Entiendo yo, se refiere al tiempo entre el comienzo de la iglesia y cuando el Señor venga a buscarnos. Este es el tiempo en el programa de Dios en el que ya no hay judíos solamente, sino está la iglesia. O sea, no solamente los judíos son el pueblo de Dios, sino la iglesia donde se juntan todo tipo de personas. En este tiempo, como dice acá, existe una familia de Dios universal. Ustedes que están acá son mis hermanos y hermanas en Cristo, pero los hermanos que se están congregando, no sé, en la ciudad de Seiza, se están congregando en Carapachay, en Uruguay, en Paraguay, son mis hermanos en Cristo también. Esto es algo especial de este tiempo, nunca había sido algo así en la historia de la redención. Somos una familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Y cuando Dios me dice que yo debo pensar en las necesidades de mis hermanos, eso trasciende las paredes de esta iglesia, de este salón. Y eso en este tiempo, la iglesia que ya había comenzado con la iglesia, los corintios tenían que tener cierta preocupación por los creyentes en Jerusalén y los de Macedonia y etc. En este tiempo hay una gran familia de la fe. Por eso Pablo dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La familia de la fe es enorme, nuestra familia de la fe. Pero dice, según tengamos oportunidad, de nuevo. Pedro dice, 1 Pedro 5:9, hablando del diablo que está tratando de devorar a algunos, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mis hermanos y hermanas están por todas partes en este mundo. Y en este tiempo, de nuevo, lo que está diciendo Pablo es que hay una responsabilidad entre hermanos y hermanas, más allá de que pertenezcan a otro grupo, se reúnan en otro lugar, tengan otro tipo de, otro pastor, y yo, no sé. Eso es lo que está hablando acá. Y termina usando Pablo un ejemplo del Antiguo Testamento que es muy ilustrativo, porque dice en el verso 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y se está refiriendo allá en el Éxodo 16, cuando recogían el maná. ¿Recuerdan ustedes que Dios les mandó, estaban en el desierto? Ahí sí que había necesidad, tremenda necesidad. Y Dios les manda el maná del cielo. Dice en Éxodo 16, 17 y 18. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Cada día amanecía y aparecía esa como una semilla, con la cual después hacían como una especie de pan, llamado maná. Los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que recogió mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Hermosa ilustración, porque algunos recogían más y otros recogían menos, pero a nadie le faltó ni a nadie le sobró nada, justo lo que necesitaban. Dios se encargó que así sea. El gomer es más o menos como 1 kilo. Eso es lo que podían recoger cada uno. Algunos agarraban menos, no sé por qué, pero no le faltó. Cada uno según su necesidad, lo que está diciendo acá. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. A eso se refiere Pablo con el tema de igualdad. Es la idea de proporcionalidad, digamos así, de equidad, de justicia. No deberíamos tolerar, como decíamos recién, las desigualdades extremas entre nosotros. No puede ser. Y eso es lo que está acá diciendo Pablo. Y eso es lo que deberíamos aplicar nosotros, porque en este tiempo nos abarca a nosotros también, en este tiempo, hasta que venga el Señor, deberemos nosotros pensar, conectarnos con las necesidades de otros, comenzando por las personas que viven cerca nuestro, que ministran cerca nuestro, los hermanos y hermanas en la fe, de los cuales podríamos decir nosotros tenemos responsabilidad, pero también, ¿por qué no conectarnos con otros y saber de lo que está pasando? Estamos tratando de hacerlo nosotros. El año pasado comenzamos, por la gracia de Dios, a ayudar a un hermano, un pastor que está en Paraguay, queriendo ser de bendición a hermanos que notamos enseguida que los visitamos, que tenían menos que nosotros. Es hermoso, es hermoso. Yo no me dejo de admirar y les tengo cierta
déjenmelo decirlo así, envidia sana a iglesias en Estados Unidos que conozco, que llegan a dar la mitad de lo que les entra en las ofrendas para las misiones. Me encanta pensar en eso. Así como hay personas ricas y personas pobres, también hay iglesias ricas y hay iglesias pobres, ¿verdad? Pero tanto como ricos, y así como personas, creyentes ricos y creyentes pobres, ambos deberían pensar en las necesidades de los demás. Ambos deberían ver esas o exceso o faltante de riquezas como una oportunidad para glorificar a Dios. Lo mismo debe pasar con iglesias. Una iglesia debe ver que si Dios ha dado más de lo que necesita, ya pintamos, ya reparamos, ya tenemos todo más o menos bien, tenemos los aires acondicionados, tenemos el pastor que tiene su sueldo, pagamos la luz y aún nos sobra. No sigamos embelleciendo y embelleciendo. Bueno, ahora que tenemos más, vamos a poner esto que es más lujoso y más bonito. Es hora de pensar en los que hay otros que ni siquiera tienen un baño. Porque yo he ido a enseñar a iglesias donde cuando preguntaba por el baño me dice, no, pastor, yo me ocupo. Digo, no, yo voy. Dice, no, pero hay que cargar un balde, yo se lo cargo. Digo, no, por favor, yo lo cargo. El balde lo cargo yo. Y ahí con el celular alumbrándome dentro del baño. Así hay iglesias. Claro que hay. Y qué hermoso nosotros de nuevo en este tiempo pensar, porque acá en definitiva es un tema entre una iglesia y otra iglesia, que Dios nos ayude a pensar en otros y tratar de ver de qué manera podemos ser de bendición a otros. Personas que están pasando necesidad e iglesias que necesitan. Es precioso que así sea. Termina en el libro de Romanos y hace una referencia a esto. Pablo escribe Romanos y le cuenta a los romanos lo que está haciendo él con la iglesia de Jerusalén. Romanos 15, 25 al 27. Romanos 15, 25 al 27. Dice así Pablo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya es Corintios, la iglesia de Corintios, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y noten lo que dice, y son deudores de ellos. Lo que estábamos diciendo de 2 Corintios 8, el verso 14, que los de Jerusalén los estaban bendiciendo en algo a ellos. De ahí surgió el cristianismo. Todas las iglesias eran deudoras a la iglesia de Jerusalén, claro que sí. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Esto nos ayuda a entender a qué se refiere Pablo con esa equidad. ¿Sí? La iglesia de Jerusalén tiene un montón de recursos espirituales y los comparte enviando misioneros. La que más mandó fue la iglesia de Antioquía, pero en definitiva, personas que salieron de Jerusalén fundaron la iglesia de Antioquía y fundaron otras iglesias. Y de la misma manera, terminando, podemos pensar nosotros que Dios nos ha enriquecido en todo tipo de formas y deberíamos pensar que eso que tenemos en exceso, que a otros les falta, puede ser una oportunidad para que yo busque con eso que me ha dado Dios de más, bendecir a otro que le tocó menos. Sea material, sea espiritual, sea en todo sentido, ¿no? Y qué hermoso que así sea. Y mientras hacemos eso, glorificamos a Dios. Damos un testimonio precioso. Pablo estaba preocupado, como apóstol que era, en unir a las iglesias. Que se acabe esa roce, esa distinción, esa tensión entre judíos y gentiles. Y él vio una hermosa oportunidad de pedir a 2 iglesias gentiles que ayuden a una iglesia mayormente judía, para mostrar de nuevo que hay esa hermandad, esa unión, ese amor. Y de nuevo es una hermosa oportunidad nuestra de pensar, de cómo bendecir a otras personas. Pero cómo hacerlo lo vamos a ver la semana que viene. ¿De qué manera? ¿Qué criterios podemos tener para no hacer más mal que bien? Porque sí se puede hacer más mal que bien. Porque hay personas que una vez que reciben ayuda, a veces piensan que qué bueno. La próxima vez quizá no debería preocuparme tanto, porque me van a ayudar, me tienen que ayudar. Acabo de entender que la Biblia dice que me tienen que ayudar. Bueno, que me ayuden, ¿qué tanto? Y cuando una persona entra en esa manera de pensar, estamos dañándola. Y de ninguna manera la Biblia fomenta eso, ni nunca lo va a hacer. Y tenemos que verlo a lo largo de la Biblia, ¿sí?
Damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nosotros, Señor, pensando en cada uno de los que estamos aquí y en la aplicación que acabamos de hacer de procurar amar de manera concreta y práctica a los que tienen menos. Siempre hay algo en lo cual tenemos más nosotros. Como se suele decir, siempre hay un roto para un descosido. Que tú nos concedas, Señor, el discernimiento para todos nosotros experimentar el gozo de compartir de lo que tú nos has dado, sea mucho, sea poco, pero compartir y glorificarte a ti mientras lo hacemos, Señor. Pero también que tú nos hables al corazón para pensar en las tentaciones a las que cada uno de nosotros estamos expuestos y habitualmente cedemos, Señor. Sea de quejarnos, sea de ser egoístas, de ser avaros, de tener envidia, de tener celos. Sea, Señor, de sentirnos autosuficientes o en el extremo contrario sentir que tú nos has abandonado, que a ti no te importa, hasta llegar a pensar de una manera blasfema que tú eres injusto. Que por favor nos perdones, Señor, y que podamos juntos mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe, y pensar en Él, y pensar de que en la mayoría de las épocas, a lo largo de todos los tiempos, la mayoría de los creyentes han sido personas pobres, que te han buscado, pobres espirituales, pero también pobres materiales, Señor, que tú has escogido a lo vil y menospreciado de este mundo, y agradecerte, Dios, porque a lo mejor si tuviéramos más de lo que tenemos, no estaríamos aquí, Dios. A lo mejor no. Y que podamos llegar al punto de cada uno de nosotros postrarnos ante ti, reconocer que tenemos lo que tú dispones, que es lo mejor para nosotros. Y que a lo mejor nos has dado más porque no podríamos manejarlo, porque nos alejaría de ti, sería un tropiezo. Y que sepamos aceptar eso como de tu mano y que el día que nos des más, si es que es tu voluntad, también sepamos recibirlo con gratitud, disfrutarlo, compartirlo si es el caso, pero siempre manteniendo nuestro corazón abrazado a ti, Señor. Damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.